¿Sabe que el tema de hoy, cómo se llama? Envíame a mí. Diga todos, envíame. Amén. Vamos a leer nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8. Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 8. Y Dios bendiga a todos los que nos ven en las redes sociales, ¿no? En diferentes países del mundo. También sean bienvenidos a esta conversación, a este mensaje, a este momento precioso que vamos a tener de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Isaías, versículo 1 al 8. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ponga atención. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Parece que estaba la Trinidad ahí, porque dice nosotros. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Digan todos: heme aquí, envíame a mí. Eso es poderoso. Mire, un trasfondito ahí para que entendamos que en medio de la situación el Señor tiene una palabra para todos. Cuando estamos en la adversidad, cuando estamos en problema, el Señor siempre tiene una respuesta para todo. Puede ser que alguien le dé una respuesta equivocada cuando usted busca ayuda en sus problemas, en sus situaciones adversas. Y eso es lo único que tenía que decirles, y a veces fallan en decirnos la solución de lo que nosotros necesitamos oír. Pero el único que tiene la solución es Cristo cuando estamos en medio de estas situaciones de calamidad o de angustia. Y cada uno de nosotros tenemos esa experiencia de haber pasado por algo en la vida. Dígame alguien si ha pasado algún problema o no. Todos, de una, de otra manera. Esta fue la razón por qué el Señor envió a los profetas. Tenían que transmitir el mensaje de Dios para el pueblo en una situación concreta. Y vamos a ver ahora qué nos quiere decir Dios a nosotros a través del profeta Isaías. ¿Qué quiere decir? Me llamó la atención porque nuestro texto clave está en el versículo 8. Heme aquí, envíame a mí. Pero cuando empezamos el trasfondo de este capítulo en el principio, vemos que empieza diciendo en el año que murió el rey Uzías. Y yo, ¿qué tiene que ver que murió el rey Uzías si ya murieron un montón de gente? Y ya han muerto muchos. ¿Por qué fue tan relevante que Isaías puso aquí que en ese momento esta historia ocurre cuando el rey Uzías había muerto? ¿Verdad? Entonces, el problema es que este rey Uzías, si usted cuando esté en su casa busca en 2 Crónicas capítulo 26, ahí está toda la historia de Uzías. Él había tomado el reinado de Judá cuando tenía apenas 16 años y reinó en Judá durante 52 años. Entonces es fácil sacar la cuenta. Entonces, ¿cuántos años tenía cuando murió? 68, ¿no? ¿O no? Bueno. Entonces, dice que Uzías
empieza diciendo que hizo lo recto delante de Jehová. Económicamente, políticamente, emocionalmente, materialmente, reconstruyó la ciudad, trajo buenas cosas a la ciudad y el pueblo fue engrandecido, fueron prosperados bajo el reinado de Uzías. El problema es que, como nos pasa a nosotros cuando ya estamos viejos, como que cuando vamos allí se nos cruzan un poco los cables. Vino Uzías y hizo su cosita ahí que echó al suelo casi todo lo que había hecho, ¿no? Diciéndolo así de una manera como hablamos. Vino y un día se le antojó entrar al templo de Jehová y empezó a caminar echando el incienso en el templo. Recuerde que él era rey. ¿A quién le correspondía eso? A un sacerdote. Y entonces vino y le llamaron la atención por lo que estaba haciendo y él siguió haciéndolo. ¿Y sabe qué le pasó? En el mismo momento cayó con lepra. Uzías, aunque había sido un hombre guerrero, buen hombre de Dios, bueno para pelear, todos los alrededor le tenían miedo a Uzías porque era un hombre que Dios estaba con él, pero al final cometió eso. Ahora, en ese momento, en esa transición, Isaías se sintió como, no sé si decir desdichado, o se sintió triste, angustiado, afligido, porque su rey se había muerto. Él sintió que se le fueron las esperanzas. Como cuando alguien tiene, y aquí viene la aplicación, como cuando usted tiene la esperanza en su abogado, tiene la esperanza en el gobierno, tiene la esperanza en su trabajo, tiene la esperanza en su carro, tiene la esperanza en su casa, tiene la esperanza en una persona y de ahí se le va toda, se desaparece eso, se le fue toda su esperanza. Entonces él tenía la esperanza en el rey. Entonces dijo Jehová: espérate, papá, te voy a llevar a donde de veras vas a ver quién es el verdadero rey. Y entonces viene y es donde comienza, después que el rey Uzías murió, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Dónde estaba Isaías? En el templo. ¿A dónde fue? ¿A dónde corrió Isaías en su desesperación? Al templo. ¿A dónde corre usted cuando tiene desesperación? Al indio amazónico. Corre a otro lado, no corre al templo a buscar a Jehová o a postrarnos delante de él. Puede ser aquí o puede ser en su casa, pero hay que postrarnos delante de Jehová, porque él es el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Eso fue lo que le quiso enseñar Dios a Isaías, que no estaba la confianza en el rey Uzías, aunque había sido buena gente, poderoso y esto y lo otro, pero el que era verdaderamente rey, se le manifestó Jehová como rey. Y ahí dice, porque el ambiente era un ambiente de angelical, habían hasta serafines, dice, que vio. Y describe él. Entonces, la experiencia de Isaías en el templo en Jerusalén es un modelo para nosotros como hijos de Dios y como iglesia. Cuando habla del versículo que dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, que nadie puede ocupar de la tierra. Imagínese usted, vio al Rey de Reyes. En medio del caos, de la incertidumbre, del miedo y la tristeza que había en todo el país por la pérdida del rey terrenal, Isaías experimentó el acontecimiento más grandioso que jamás hubiera imaginado en su vida terrenal: ver al rey. ¿Cuántos quisieran ver al rey? Por eso el coro dice: no hay lugar más alto
que estar a los pies de Cristo. Él estaba a los pies del rey. Imagínense la historia. Si usted se la imagina, le pone un poquito allí. Tuvo una nueva experiencia con el Señor. Eso mismo es lo que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Tener una experiencia con el Señor. A veces me da pena a mí cuando creyentes les pregunta a uno, ¿usted ha tenido una experiencia con el Señor? ¿Qué es eso? Dicen. Y digo yo, ¿será que este se convirtió al Señor o solo vive religiosamente? Usted tuvo que haber tenido un encuentro con el Señor. ¿Cuántos tuvieron un encuentro con el Señor? Sí. No diga, ¿qué es eso? Usted tuvo que haber tenido una experiencia con Dios. De otra manera no es salvo. Porque Él es el que nos salvó. Por la fe lo vimos. Cuando tocó nuestro corazón, cuando nos transformó, cuando nos cambió, cuando fuimos otros. ¿Cuántos son otros? Usted ya no es el mismo. El nombre y toda la característica le quedó ahí, pero usted es otro. Porque vio al rey. Desde que vio al rey, cambió. Bueno, del mismo modo tiene que darnos a nosotros el Espíritu Santo esa conciencia cuando somos pecadores, que debemos de acudir al Rey de Reyes para vivir una realidad con Dios. Si usted no vive una realidad con Dios, solo vive una vida religiosa. Oh, sí, Dios es bueno. Sí, me gusta ir a la iglesia. Sí, yo sé que ahí los cantitos que preciosos los cantos, bonito, predican y solo ahí se queda. No, tiene que tener una experiencia con el Señor viva y eficaz, de manera que sea impactado por el poder del Espíritu Santo en su vida. Porque vivir una vida uno asolapada ahí, solo el tiempo en lo mismo y en lo mismo. Yo digo, bueno, si la Biblia dice que cada día las misericordias, Señor, son nuevas, cada día el Espíritu Santo nos renueva con unción fresca, nueva, ¿por qué entonces voy a estar yo ungiéndome con aceite viejo? Ya tengo que tener algo nuevo, algo cada día para que pueda vivir experiencias nuevas en el Señor. ¿Cuántos vamos entendiendo? Ya vamos a llegar a algo más precioso. Venimos a la iglesia, aprendemos mucho de la Biblia, decimos oraciones bonitas, pero jamás experimentamos la realidad de Dios. La realidad de Dios es grande. Mire qué sigue diciendo en el versículo 1 al 4. En el 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cada vez que iba sucediendo algo, Isaías iba siendo impactado. ¿Cómo es que los ángeles de arriba del cielo adoraban al Dios de los, y decía, Santo, Santo, Santo? Y un día nosotros también vamos a estar con el Señor hablando lo mismo. Apocalipsis dice que vamos a estar las 24 horas, Santo, 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 Señor, Rey del universo. No hay otro como nuestro Rey. Y dice, los quiciales de las puertas se estremecieron, la voz del que clamaba, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué había ahí? Si se llenó de humo la casa, ¿qué había ahí? La presencia de Dios estaba allí. Wow. Cuando en la calle Azusa en el 1906 hubo el derramamiento del Espíritu Santo, ese gran avivamiento que explotó el evangelio en todo el mundo, algunos hasta testificaban que esa casa casi los bomberos llegaron y querían apagar el fuego y cuando llegaron, pero no lo podían apagar porque era como que la casa se estaba quemando, era aquel avivamiento que había adentro de puro fuego del Señor. Y dice que ellos miraban las llamas, pero no podían apagarlas. Entonces, cuando Dios está allí, hay humo. Cuando Dios está allí, algo sucede. Cuando Dios está ahí en el lugar, algo poderoso sucede. ¿Cuántos creen? Al mirar hacia arriba vio al Señor Santo, que algunos no han visto, que gobernaba como el soberano más alto y sublime, al verdadero Rey.
Vio nuevos detalles del trono de Dios. Dice que sus faldas, los serafines, o sea, sus faldas cubrían todo. Escuchó las voces de los serafines: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Sintió como el templo se estremecía y se llenó de humo. Qué bonito sentir la presencia de Dios. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Cuando dice que se estremeció. Se estremeció. Wow. En medio de la crisis y la incertidumbre, el Señor nos invita, nos llama para que levantemos nuestra mirada hacia Él. Desea revelarse a nosotros como aquel que está sentado sobre el trono sublime. Amén. ¿A quién estás mirando tú? ¿A qué clase de rey estás mirando tú? No sé si estamos mirando al mismo rey, o tú tienes un rey y otro tiene otro rey, y tenemos varios reyes. Y no estoy hablando de reyes magos, estoy hablando del rey del universo. Es que como alguien a veces me evangeliza a mí, que andan en la calle, ahí a veces anda gente evangelizando y son mormones, testigos de Jehová, o son de otros, y me hablan en diferentes maneras. Y digo, no sé si adoramos al mismo Cristo, pero el mío es poderoso. Ese cambia, transforma y llena de su Espíritu Santo. Y se quedan, ¿qué es eso? Porque la gente no sabe tener una experiencia con Dios. Por eso algunos se asustan. Cuando hay poder del Espíritu Santo, unos se asustan. Y ahora que se enloquecieron, dice. Se pusieron locos, dice la gente. No, es que la carne, cuando el Espíritu Santo viene, lo primero que hace, ¿qué hace la carne cuando el Espíritu Santo viene a nosotros? A temblar. No resiste el poder de Dios. Y mire, el versículo 5, entonces dije yo, ay de mí. Mire que esa ay no está con H de haber, es un ay de dolor. Dijo, ay de mí. Porque mire cómo lo trajo. El Espíritu Santo nos lleva con un proceso, como que nos va rinconando para que de veras reconozcamos quién es Dios. A veces Dios nos va llevando por sendas misteriosas, por problemas en la vida, que dice uno, ¿por qué este problema? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Es que el Señor te está haciendo crecer. Por eso cuando vienen problemas a tu vida, gloria a Dios por este problema, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que me vas a sacar adelante. No diga maldiciones y solo sufriendo y qué tal era. El Señor te está queriendo levantar, te está queriendo hacer crecer. Pero algunos toman los problemas de la vida como que si el Señor lo está apachando más, como que lo está aplastando. El Señor se está queriendo levantar, pero se está pasando ahorita por el valle. Pero un momento más y vas a estar en la cima, en la montaña. ¿Cuántos saben eso? Así que no te sientas mal cuando vienen los problemas a la vida. El Señor te va a levantar. Él lo llevó por ese valle, a él es como que lo va atornillando un poco. Y cuando llegó al momento en que vio la gloria de Dios y esa parte que lo impactó de cómo era Dios, cómo era el rey, dijo, ay de mí, pobrecito de mí. Soy como un muerto aquí. Yo vi la gloria de Dios. Yo vi al rey estando habitando en medio de esta gente pecadora, gente que no cree en Dios. Ahora mis ojos han visto al rey. Y él se lamentó de ser lo que él era, porque llegó que, en otras palabras, no valgo nada. Estoy como un muerto aquí, yo teniendo el privilegio de ver al rey. ¿Cuántas veces Dios nos quiere llevar a nosotros por ese camino para que de veras reconozcamos que debemos de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y que Él es el único nomás. Entonces solo pude exclamar con temor, ay de mí que soy muerto, porque vio su propia condición de miseria que tenía en medio del pueblo. Cuando el profeta vio la realidad de Dios, se le hizo pensar sobre su propia inmundicia. Él dijo, ay de mí. En su exclamación vemos su condenación propia. Él dijo, soy como muerto, soy un muerto. Significa ser cortado, destruido, soy condenado, estoy perdido. Su visión de Dios lo hizo sentirse completamente condenado. Como decir, ay, 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 cómo Dios tuvo misericordia de mí, dónde me vino a llevar, dónde me puso. Igual que nosotros
Nosotros no merecíamos nada, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo Dios nos hizo sentar a la mesa del Rey? ¿Cómo es ese milagro que después de estar perdidos, que no merecíamos nada, el Señor nos puso a la mesa del Rey a comer manjares? Cuando miramos al Señor y lo vemos tan diferente nosotros y todos cuantos podamos mirar, es un santo Dios incomparable, único en bondad, sabiduría y poder. No podemos evitar la comparación. Entonces el Señor nos revela nuestra propia condición, cómo nosotros estamos. Nos lleva hasta ahí. Solo podemos caer de rodillas, aterrados, humillados y exclamar como el profeta Isaías dijo: ay de mí, que soy pecador, y han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es una expresión transformadora en nuestra vida, que no necesitamos compararnos con otros, sino yo mismo debo reconocer mi pecado y mi condición para crecer, para ser cambiado. Tú puedes venir a la iglesia miles de veces, pero no serás convertido hasta que hagas sentir en tu corazón que estás perdido y condenado. Isaías ya era creyente. Isaías creía en Dios. Ahí fue donde comenzó su ministerio. El Señor lo llevó hasta allí para que empezara a hablar y a predicar la palabra que Él le daba. Por eso más adelante, si usted se da cuenta en los demás capítulos, y vino palabra de Jehová y dijo. Ahora ya habla igual que Pedro cuando estaba allá, que viviendo el Espíritu Santo. Pedro tímido ahí, que le quería volar la oreja a aquel y creía que con espada y con cosas físicas y materiales. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, dice que predicó un sermón cuando 3,000 almas vinieron a Cristo. Se le despegó la lengua, se le abrió, tenía algo que decir ahora. ¿Por qué? Por la unción del Espíritu Santo que vino a él. Para eso viene el Espíritu Santo a tu vida. Ahora, eso fue una mirada allá atrás. Ahora, una mirada al altar de Dios. Al estar mirando con atención al altar de Dios, ocurrió algo que le cambió para siempre. Fue quitada su culpa y limpio su pecado. Mira el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Le quitó, lo limpió. Mire lo que hizo el Señor. Lo limpió. Pasó un carbón encendido. Ahora nosotros, ¿qué nos ha cambiado? ¿Qué nos ha hecho a nosotros cambiado? La sangre de Cristo nos ha lavado. La sangre de Cristo nos ha cambiado, nos ha lavado, nos ha transformado a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es: ¿ya tuviste un encuentro con el Señor? Ahora ya vas a entender qué es tener un encuentro con el Señor, si no, hoy mismo puedes tener un encuentro con el Señor. Mire el versículo 8, esa es la conclusión. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pues ya no, parece que ya, como dice, ya no tenía otra salida. Ya el Señor lo había compungido de corazón. Ya el Señor lo había llevado a un momento de humillación, de un solaz espiritual, donde ya no había más opción que mirar al Rey, servir al Rey, estar disponible para el Rey. Y dijo él entonces: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Isaías no debía quedarse en el templo viviendo una vida muy espiritual, contemplando la gloria de Dios nomás allí. Ahora había que ir ¿a dónde? Porque algunas veces nosotros nos acostumbramos a venir solo a la iglesia, que, como dije anteriormente, qué bonito aquí, gloria a Dios en el altar, y vivir un momento aquí, pero no es solo allí. Después de aquí, a veces estamos como los discípulos cuando en la transfiguración, cuando Jesús fue a lo alto del templo y ahí llegó Elías y Moisés y Elías. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Hagamos una enramadita aquí, Señor, y nos quedamos aquí de una vez. Ellos querían quedarse ahí en el momentum, nomás ahí felices todos. No, tienen que irse. Vámonos, tenemos que ir a predicar porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Vamos afuera.
Así es lo mismo aquí. No podemos vivir solo en la iglesia todo el tiempo. Hay que ir allá a predicar la palabra de Dios, allá donde necesitan. Porque donde va usted, ahí va la gloria de Dios. Donde va usted, ahí va el poder de Dios. Donde va usted, ahí suceden cosas maravillosas. Pero cuando hablamos, pero si usted se queda mudo, no sucede nada. La gloria de Dios es allá, donde va a surgir efecto, no aquí. Aquí nos venimos a llenar, a reenforzarnos, a tomar, a llenarnos, pero el efecto va a ser allá afuera. Cuando usted esté con alguien y esté solo, el poder de Dios lo va a ayudar para hablar y para decir lo que tiene que decir. El Señor usó hasta tartamudos para, ¿te acuerdas cuando mandó a Moisés? Señor, no sé hablar, pero cuando no sé cómo le diría al mar, mar, ábrete, o saber cómo le diría, pero el mar se abrió y era tartamudo. Cuando el Señor buscó a Samuel, cuando Samuel llegó y iban a David, había unos hombrones bien preciosos ahí, elegantes, bien preparados y todo. Dijo, aquí no está ninguno de estos, falta otro, sí. ¿A dónde anda? Allá anda con las cabras, con las ovejas. Traigan lo que se hace. Y llega el David ahí todo oloriento a cabra, chivos, a ver qué andaba llevando. Y luego yo creo que hasta se cayeron del olor que llevaba ahí los que estaban ahí. Pero el Señor lo usó maravillosamente, porque al final hasta dijo Dios que el corazón de David era igual al de él. El Señor usa lo insignificante para hacerlo poderoso. Tú no necesitas ser intelectual para llevar la palabra de Dios. El Señor usa lo más sencillo para empoderarlo. Amén. Él es el que prepara. Tú puedes ser hasta analfabeto si quieres, pero si el Señor te usa, tú hablas como que si hubieras ido a la universidad. Él no anda buscando intelectuales a ver quién puede y quién no puede. Es solo después de que Isaías se purificó de su pecado, dice, heme aquí, envíame a mí. Antes de ese momento se veía a sí mismo como un mensajero indigno. Una vez perdonado, inmediatamente deseó servir al Señor en cualquier forma posible. El Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Él busca voluntarios dispuestos para su servicio. Y un Isaías agradecido y entusiasta no duda en aprovechar la oportunidad. Heme aquí, envíame a mí. Y durante el resto de su vida Isaías sirve al Dios que lo perdonó y lo salvó. La pregunta es, ¿quién está dispuesto? La pregunta es, ¿quién tiene tiempo? ¿Quién está dispuesto y quién tiene tiempo? Esa es la pregunta para nosotros ahora. No, que no tengo tiempo. Bueno, ahí está el problema. ¿A quién enviaré a sanar a los enfermos? Dice el Señor. Cuando dice, ¿cuántos dicen, heme aquí, envíame a mí? El problema de la iglesia en general es que estamos llenos de profesionales, gente talentosa, gente inteligente, capaz, fuerte, ricos, pobres, gente con talentos y cualidades, pero el problema es que muy pocos están disponibles. ¿Quién dice envíame a mí? ¿Nadie? Yo a veces en mi vida espiritual de lo que yo hago, yo digo, Señor, hago un montón de cosas y yo me siento como que no hice nada, porque cada vez que hago cosas yo digo, no he hecho nada, Señor, y sigo haciendo y digo, Señor, no he hecho nada, me falta todavía mucho que hacer, y no paro de hacer cosas, pero todavía digo, Señor, falta más, ni siquiera lleno el requerimiento tuyo. Y algunos no tienen tiempo para nada. Ajá. El domingo, qué bonito nos reunimos aquí, pero ya no existe el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ya no existe Dios. O sea, a ver dónde está. Digan amén. Los que tienen fuerza todavía. Dios está buscando en este tiempo a alguien que se ponga a su disposición. Es mejor disponibles sin talento que talentosos y no disponibles. ¿Cuántos me entendieron eso? Se lo voy a repetir otra vez. Es mejor disponibles sin talento que talentosos y no disponibles. Hay gente que dice, yo puedo predicar bien, pero no hacen caso. Es mejor tener uno que no sabe nada, que esté disponible, no a uno que sabe todo, pero no hacen nada o no tienen disponibilidad o no hay tiempo. ¿Para qué? Solo vengo a hacer bulto. ¿Para qué queremos un doctor si no tiene tiempo para ver a los enfermos y recetar medicina?
¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere un evangelista si no evangeliza? ¿Cuántos me van entendiendo? ¿Para qué quiere un teólogo si no está dispuesto para enseñar? Porque como hay teólogos ahora. Dios bendiga a todos los que se ocupan en la alabanza, en la música, en todos los ministerios y sirven con disponibilidad. Yo alabo al Señor por eso. Pero a veces hay salmistas, yo sé cantar muy bonito, pues cante. Ahí anda el hermano Walter, busca y busca a ver quiénes vienen a cantar aquí. Nadie canta. Es que no puedo, dice, mire, usted cante al Señor. Mira, en mi iglesia cuando yo era niño, había una ancianita, esa no dejaba de cantar. Y decía, hermano, decían los músicos, voy a empezar y a ver si en el camino me encuentran y si no, pues que el Señor los ayude. Y empezaba a cantar, hermano, terminaba el canto y no le encontraban la nota, pero ella cantaba al Señor. Lo hacía para el Señor. Dios busca gente con disposición, que pregunte qué hacer, no aquel que anda huyendo. Bueno. ¿Para qué quiere un salmista si no está dispuesto para cantar? ¿Para qué quiere un intérprete que no quiere interpretar? ¿Para qué quiere? Esta sí les va a gustar. Ahí sí el Señor me habló a mí también y me va a hablar también. ¿Para qué quiere un pastor si no hace nada? Si no está disponible para trabajar en la obra de Dios. Ahí yo mismo voy a decir, ouch. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de Jesucristo? Es la falta de tiempo. Hay tiempo para todo menos para las cosas de Dios. La mayoría no tenemos tiempo para que Dios cuente con nosotros. Como cuando alguien dice, usted ofrece algo cuando han planteado una situación y dice, cuente conmigo. Dice usted, hasta levanta la mano, ¿no? Cuando hay en el trabajo o en los amigos o cualquier persona, cuente conmigo y levanta la mano. Pero a veces cuando en la obra de Dios dice, ¿cuántos? No hay nadie que diga, cuente conmigo. Qué bonito. Ay, que el Señor nos ayude. ¿Vamos bien o no? Para algunos no, pero yo sé que el Señor le está llegando. Puede contar con nosotros en domingo en la mañana, pero el resto de la semana que le vaya bien. Él está buscando disponibles que digan, envíame a mí como Isaías. Usted quiere que el Señor lo lleve en un proceso como Isaías para ver de que diga, envíame a mí. No espere hasta allí. Si ahora el Señor le está hablando en su corazón, diga ahora en adelante, envíame a mí. No esté esperando que alguien lo empuje o como ustedes dicen en Spanglish, que lo pushe. ¿Para qué talentoso sin disponibilidad? ¿Para qué alguien que puede hablar bien bonito si no está disponible? ¿Para qué Dios quiere a alguien que sabe tocar bien el bajo y la guitarra si no está disponible? Gloria a Dios por los que están disponibles y pueden. Yo mejor prefiero uno que le revienten las cuerdas todas las noches porque está disponible y no uno que es talentoso pero nunca viene. Gloria a Dios. Porque hay más esperanza en el que no sabe mucho que en el que sabe mucho. Porque es fiel. Es como si usted, mire, le voy a concluir con esto. Aquí sí vamos a entendernos bien. Es como si usted es plomero y su casa son chorros de agua por todos lados y no arregla la plomería. Es como si usted es electricista, pero hay cables colgando por todos lados y cortocircuitos por todos lados, pero es electricista. Es como si usted es mecánico, pero cada rato le tenemos que andar puchando el carro para que arranque. Tenemos que arreglar nuestra vida con el Señor y ponernos a disposición del Señor y decir, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos todavía pueden decir, heme aquí, envíame a mí ahora? Amén. Como que está medio bravo este mensaje. Se necesita un trabajador. Mire, le voy a decir esto que había ahí. Había un rótulo que decía, uno que fue a buscar trabajo dice que vio un rótulo que decía, se necesita un trabajador que no sepa nada, solo que haga caso. ¿Cuántos? El Señor también busca muchos trabajadores. Lo único que necesita el Señor es que haga caso. Porque hay unos que son tercos, son necios, quieren seguir su evangelio como ellos quieren. No, vamos a llevar el evangelio como Cristo quiere que vivamos. Porque Él es el centro de nuestra vida.
Dios no busca gente muy entendida, sino que haga caso y que estén disponibles para Él. Dios busca gente ordinaria para convertirlas en gente extraordinaria. Dios busca gente sencilla más para hacerla poderosa. Dios usó un tartamudo para liberar al pueblo de Israel, ya lo dijimos, Moisés. Si no le hacemos caso a Dios, pasaremos sentados en esa silla toda la vida. No importa que no fuiste a segundo grado, el Señor te preparará en el camino. Él quiere a alguien que diga: Señor, yo escribo torcido, pero estoy dispuesto a escribir tu palabra. ¿Dónde están los que están disponibles y le dicen al Señor: cuente conmigo? ¿Dónde están? Cuente conmigo. Dios no anda buscando sabios, reyes, entendidos, profesionales, talentosos, ricos, sino alguien que esté disponible para servirle y que haga caso. Así como el rótulo de ahí. Ya me animo a poner un rótulo allá afuera: se necesitan voluntarios, pero que haga caso. No a mí, al Señor. Que esté obediente al Señor. Hacer caso significa obediente, pues. Solo que le estoy hablando en nuestro idioma. En conclusión, es como decir que somos servidores de Dios, pero no estamos dispuestos a servirle a Él porque no hay tiempo. ¿Cuántas veces decimos: yo soy servidor del Señor? Gloria a Dios. Y con orgullo lo decimos. Soy servidor de Cristo. ¿En qué está sirviendo? Le digo: pues fíjese que ahorita no sé. ¿Y cuántos años tiene estar en la iglesia? Pues ya llevo para 20 años. ¿Y qué ha hecho? Pues por allí, mire, llevándola. ¿Cómo llevándola? Tiene que estar haciendo algo. Si no, este es el día de salvación. Este es el día que tiene que enfrentarse con Dios y mirar su gloria y mirar al verdadero Rey, que es el que nos guía hacia el cielo a través de Cristo. Así que póngase de pie y sirvamos al Señor con gozo, diciéndole: heme aquí, envíame a mí.